A cada uno de ustedes, querida familia de Verdades Eternas, les extiendo una cordial y sincera bienvenida, esperando que el estudio de esta semana pueda ser de muchísima bendición, ya que hay un tema muy interesante que necesitamos entender, comprender, para poder estar preparados, porque vienen tiempos difíciles y a través de la palabra de Dios recibimos palabra de vida para la vida eterna. Es por eso que en este momento quiero invitarte a que compartas este video con tu círculo social y por supuesto que tomes tu Biblia y tu folleto de lección, porque en breve comenzamos. La advertencia final. Sí, ese es el título de la lección para esta semana. Y permíteme comentarte también que sacaremos a relucir 3 puntos que serán de suma importancia y de mucha bendición para nuestra vida. Número 1, la profecía. Número 2, el remanente y su misión. Y número 3, la iglesia. Todo eso y más en el estudio para esta semana. Pero por supuesto no podemos continuar sin antes pedir la dirección del Espíritu Santo para que sea Él el que nos capacite y el que nos dé el discernimiento necesario para comprender este hermoso estudio. Así que inclina tu rostro y oramos. Bondadoso Dios, te damos gracias porque tu bondad y tu misericordia se muestran en nuestras vidas cada día. En esta hora vamos a estudiar de tu palabra y pedimos que seas tú nuestro maestro y quien nos capacite para poder comprender este estudio, y no solamente eso, sino también que podamos poner en práctica las enseñanzas que tú nos muestras en tu palabra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora sí, el texto clave de la lección para esta semana lo encontramos registrado en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 8. Y dice de la siguiente manera: otro ángel lo siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Interesante este texto. Y como lo he dicho en reiteradas ocasiones, el libro de Apocalipsis no lo podemos tomar de manera literal, porque es un libro simbólico, es la profecía, es aquel relato que nos muestra en sí lo que va a ocurrir en el futuro. Y este mensaje del segundo ángel es muy interesante y lo tenemos que tomar en cuenta. ¿Y por qué digo este mensaje del segundo ángel? Porque en el libro de Apocalipsis capítulo 14, específicamente del versículo 6 al 14, encontramos lo que es el mensaje de los 3 ángeles. Y en este texto encontramos el mensaje que impartía el segundo ángel, que decía: ha caído la gran Babilonia. Pero ¿a quién representa esta ciudad? Sigue con nosotros en este estudio. En el libro del conflicto de los siglos, el capítulo 22 y la página 373 y 374, encuentro una hermosa cita que sé que será de mucha bendición y por eso la comparto contigo. Dice de la siguiente manera: Miller aseveró: en todas mis labores nunca abrigué el deseo ni el pensamiento de fomentar interés distinto del de las denominaciones existentes, ni de favorecer a una a expensas de otra. Pensé en ser útil a todas, suponiendo que todos los cristianos se regocijarían en la perspectiva de la venida de Cristo, y que aquellos que no pudiesen ver las cosas como yo, no dejarían por eso de amar a los que aceptasen esta doctrina. No me figuré que habría jamás necesidad de tener reuniones distintas. Mi único objeto era el deseo de convertir almas a Dios, de anunciar al mundo el juicio venidero e inducir a mis semejantes a que hiciesen la preparación de corazón que les permitirá ir en paz al encuentro de su Dios. Qué interesante cita. Aquí podemos ver que Miller, su deseo no era convertir a las personas a una religión. Su deseo era que toda la humanidad, que todo el mundo pudiera prepararse para la venida de Cristo Jesús. Porque si te das cuenta, en el año de 1844, para ser más específico, el 22 de octubre, Miller había predicado que Cristo Jesús regresaría aquí. Y su misión era que toda la humanidad supiera y hiciera preparativos para ese momento especial. Sin embargo, como podemos ver, eso no ocurrió. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Acaso Miller fue un mentiroso? De ninguna manera. Simplemente Miller no fue que se equivocó de fecha, porque la fecha era correcta. Ahí era el cumplimiento de la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Lo que ocurrió es que el evento era distinto. El evento era que Jesús pasaría del lugar santo al lugar santísimo y comenzaría el juicio investigador para cada uno de nosotros. Es por eso de que lo que más podemos destacar de este texto es que Miller, su misión no era convencer a otros o cambiarles la idea de lo que ellos creían. Simplemente lo que Miller quería es que estas personas se prepararan para la venida de Cristo Jesús. Y aunque quizás la fecha de la venida de Cristo Jesús no fue la que él mencionó, es interesante el objetivo que este hombre tenía. Y es el mismo objetivo que nosotros tenemos que tener hoy en día: prepararnos nosotros y preparar a otros para la venida de Cristo Jesús. Antes de comenzar la historia de esta semana, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Qué tan dispuesto estás a predicar sobre la segunda venida de Cristo Jesús? Déjame saber tu opinión ahí abajo en los comentarios.
La historia de esta semana la encontramos localizada en dos porciones bíblicas. La primera la encontramos en el libro de San Mateo, capítulo 25, versículos del 1 al 13. Y es una de las parábolas más conocidas dentro del mundo cristiano. Y sí, por supuesto, si tú ya comenzaste a profundizar, te darás cuenta que es la parábola de las 10 vírgenes. Y quizás en algún momento tú la has escuchado. Y llama la atención que Jesús comienza a hablar en parábolas, comienza a relatar una historia para llevar un mensaje de fortaleza, de esperanza y de advertencia para toda la humanidad. Y Jesús dice, el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir a un esposo. Y después de eso se menciona que 5 eran insensatas y 5 eran prudentes. Pero ¿cuál era la diferencia de todo esto? Que 5 habían hecho preparativos y habían dejado más aceite en caso de que sus lámparas se apagaran. Porque en los tiempos bíblicos, en los tiempos de antes, para encender una lámpara era necesario el aceite. Sin aceite ellas no podían encender una lámpara. Pero más adelante también dice que estas, mientras esperaban al esposo, se durmieron. Y como a medianoche se oyó un clamor que decía, ahí viene el esposo. Y en ese momento ellos se levantaron y 5 que eran insensatas se dieron cuenta que sus lámparas ya casi no estaban alumbrando mucho, necesitaban más aceite. Y ellas le dijeron a las otras vírgenes que si le podían dar de sus aceites, porque recuerda, 5 eran prudentes, habían dejado aceite para un momento, o mejor dicho, para un dado caso, tener más aceite y que sus lámparas no se apagasen. Sin embargo, las prudentes les dijeron, miren, si nosotros les damos de nuestro aceite, no va a ajustar para todas. Mejor vayan ustedes a comprar y de esa forma ustedes van a tener y nosotros también. Pero resulta que mientras las 5 insensatas andaban comprando, llegó el esposo, entraron a las bodas y luego las 5 insensatas llegaron a la puerta y le dijeron, Señor, déjanos entrar. Y el esposo dice, no os conozco. ¿Y qué es lo que había ocurrido? Por supuesto, la puerta se había cerrado y estas 5 vírgenes insensatas no habían podido entrar porque no estaban preparadas. Entonces, Jesús, después que relata esto, termina diciendo, velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ahora bien, rápidamente, me gustaría sacar ciertas lecciones de esto para que lo pudieras comprender de la mejor manera. Jesús estaba advirtiendo de la importancia de estar preparados para lo que iba a ser su segundo regreso. Y aquí encontramos ciertas características, o mejor dicho, ciertos detalles muy interesantes. Número 1, la lámpara. ¿Qué símbolo tendrá la lámpara en esta parábola? Si vamos al libro de Salmos capítulo 119, versículo 105, vemos que la lámpara representa la palabra de Dios. Dice el texto, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Esto me da a entender que estas 10 vírgenes representaban a un grupo de cristianos, o mejor dicho, representan a todos aquellos que conocen de Dios, que creen, que van a la iglesia, que están perseverando, que dicen yo creo en Dios. Sin embargo, vemos de que a pesar de que estas vírgenes tienen la palabra de Dios, entre ellas hay 5 insensatas y 5 que son prudentes. En el pueblo de Dios ocurre lo mismo. Hay muchos que son insensatos, hay muchos que son prudentes, pero ¿cómo logramos definir quién es insensato, quién es prudente? Vemos que eso ocurre solamente cuando Cristo Jesús viene, cuando Él está cerca. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, ambas tenían lo mismo, tenían lámparas, solo que unas tenían reservado más aceite. Pero si nos damos cuenta, las 10 vírgenes se durmieron. Entonces se logró saber quiénes eran las prudentes cuando se dijo, ahí viene el novio. Y fue ahí donde unas comenzaron a sacar de los aceites, o mejor dicho, del aceite que tenían, para seguir llenando esa lámpara. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque es interesante que nosotros sepamos que el aceite también tiene una representación muy importante y es el Espíritu Santo. Y en el libro de Zacarías capítulo 4 tú puedes comprender más eso. Y si tú quieres leerlo, puedes ir en tu casa y escudriñar. Y dice ahí, no es con espada ni con ejército, sino con tu Santo Espíritu. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. Y de nada sirve estudiar la palabra de Dios, ir a la iglesia, si no le pedimos al Espíritu Santo que transforme nuestras vidas. Es por eso que es necesario que aparte de estudiar, nos encomendemos a Dios cada día. El día de hoy es necesario encomendarnos a Él. El día de mañana también. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo Cristo Jesús va a venir. Y ir a la iglesia, tener la palabra de Dios, eso no define que voy a estar preparado para cuando Cristo Jesús regrese.
Ahora bien, la segunda porción bíblica la encontramos registrada en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, más específicamente versículos del 6 al 8. Y esto me gustaría leerlo para ti porque, como te he mencionado en muchas ocasiones, el libro de Apocalipsis no se puede tomar de manera literal y me gustaría explicar ciertos conceptos para ti. Dice: en medio del cielo vi volar a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y decía a gran voz: temed a Dios y dad gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Es interesante este término que dice y decía a gran voz. Esto me da a entender de que toda la humanidad, todo el mundo sabrá de este mensaje. Y dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y es para ese momento en el cual tenemos que estar preparados. Después sigue diciendo: adorad a aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Y quién hizo todo eso? Por supuesto, nuestro Dios. A Él es que tenemos que adorar. Y cuando dice temed a Dios, no se está refiriendo a tenerle miedo, se está refiriendo a tenerle respeto, a cumplir su palabra. Pero ahora viene el punto más importante. También se dice: adorad a aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Pero me gustaría recalcar también cuando dice temed a Dios y dadle gloria. Porque el término temer no se está refiriendo a tenerle miedo a Dios, sino a tenerle respeto. ¿Por qué? Porque Él creó todo. Él hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Pero ahora bien, llegamos al texto clave que dice: otro ángel lo siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y me gustaría comentarte que el término Babilonia es abarcante y se refiere a aquellas organizaciones, aquellas religiones que se han apartado de la verdad que Dios ha dejado en su palabra. Y el término beber se refiere a la enseñanza de doctrinas que no están en la palabra de Dios. Enseñanzas humanas, se podría decir en pocas palabras. Así que estas organizaciones que representan Babilonia y aquellas iglesias que se han apartado de Dios también están mostrando enseñanzas que no le agradan a Dios. Y cuando se refiere el vino del furor de su fornicación, el término fornicación se está refiriendo a la unión entre la iglesia y el mundo, a la unión entre la iglesia y los gobiernos, o se podría decir, y la política, porque vemos de que la iglesia tiene que estar unida a Cristo. Y si tú quieres comprender un poco mejor esto, puedes ir al libro de Ezequiel, capítulo 16, versículo 15. Ahí puedes encontrar una referencia de este término fornicación. Pero en conclusión, podemos decir de que vienen tiempos difíciles y que vienen organizaciones y religiones que van a apostatar sobre la verdad y que van a querer confundir al mundo. Pero es por eso que ha llegado la advertencia a tiempo a nuestras vidas, donde se nos dice: temed a Dios, respetarle a Él, acércate a Dios, adórale solo a Él. Y ¿sabes qué? Después de eso va a venir la caída de Babilonia. ¿Y qué representa Babilonia? Aquellos que van a querer engañarte. Pero si estás aferrado a Dios, no podrás caer, porque tú tendrás la verdad, no solamente visible, sino en tu corazón. Hemos llegado a la sección de los sabías y tengo un dato muy interesante que me gustaría compartir contigo. Como mencioné hace un momento atrás, en el año de 1844, el 22 de octubre, se cumplió el final de la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Y tú sabes que esa profecía la puedes encontrar registrada en el libro de Daniel, capítulo 8, versículos del 16 en adelante. ¿No te parece interesante? Hemos llegado a la sección de las preguntas y me gustaría compartir contigo mi punto de vista con respecto a algunas de ellas. Una dice: la primera parte del texto bíblico de esta semana es una parábola contada por Jesús. ¿A quién se está dirigiendo Jesús en esa ocasión? Bien, en esa ocasión estaban sus discípulos y por supuesto seguramente habían otras personas que seguían a Jesús y que también estaban escuchando. Y quizás estaban los fariseos también, que se creían los más estudiosos y que estudiaban, pero sin embargo no hacían lo que Dios quería que hicieran. Pero también puedo llegar a mencionar de que esta parábola, aunque fue en ese momento contada para esas personas, hoy en día es para toda la humanidad. Y nosotros tenemos que sacar la enseñanza de ese relato, ya que tiene un mensaje muy importante para nuestra vida y se nos advierte sobre la importancia de estar preparados. Otra pregunta dice: ¿de qué manera te estás preparando para la venida del novio, el Señor Jesucristo? Vemos que aquí también se nos menciona que el novio representa al Señor Jesucristo. Y yo te digo algo, me estoy preparando cada día, no solamente estudiando la palabra, sino pidiendo la dirección del Espíritu Santo, porque quiero cada día acercarme a Dios, quiero vaciarme del egoísmo, de la autosuficiencia, de todo aquello que no le agrada a Dios, y quiero llenarme con el Espíritu Santo, porque sé que su venida está cerca y yo quiero estar con los redimidos y quiero ser salvo, quiero estar con Cristo Jesús por la eternidad.
En base a todo lo que hemos estudiado, también me gustaría compartir contigo un hermoso texto que puedes encontrar en el libro de Mateo capítulo 24, versículo 44. Y dice de la siguiente manera: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Es interesante esto. ¿Y por qué lo menciono? Porque tenemos que estar preparados cada día. No sabemos cuándo Cristo Jesús viene, pero sabemos que va a venir. Aunque no sabemos la fecha exacta, sabemos de que la oportunidad de salvación acaba cuando nosotros dejamos este mundo, cuando nosotros morimos, en pocas palabras. Sin embargo, como no sabemos cuándo va a llegar ese momento, tenemos que estar preparados cada día. Cada día tiene que ser de preparación. Cada día tenemos que acercarnos a Dios y aferrarnos a sus promesas. Un autor desconocido dijo la siguiente frase: puede ser que tu propósito no sea otro que solamente servir de advertencia para los demás. Medita en esta frase en esta hora. Muy edificante el estudio esta semana, ¿no te parece? Ahora bien, los 3 puntos a recalcar. Número 1, la profecía. ¿Qué es la profecía? Sabes, nosotros como seres humanos siempre queremos saber qué nos espera en el futuro. Y siempre queremos investigar. Muchas personas van al horóscopo, otros van a adivinos a decir qué es lo que va a ocurrir. ¿Será que en el futuro mi vida va a cambiar? Y yo quiero decirte algo, querido amigo. En vez de ir al horóscopo, en vez de ir a todo ese tipo de cosas que no son adecuadas, mejor vea la profecía, vea la palabra de Dios. En la profecía encontramos la revelación que Dios quiere mostrarnos a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que nos preparemos. Por eso es antes de que sucedan circunstancias difíciles, Dios quiere que nosotros nos preparemos. Es por eso que a la luz de la palabra de Dios, a la luz de las profecías, nosotros podemos conocer qué es lo que le espera a este mundo. Y sin duda alguna lo que le espera a este mundo es dolor, tristeza y destrucción. La venida de Cristo Jesús está cerca y los seres humanos están queriendo detener cada una de aquellas circunstancias difíciles que se aproximan, calentamiento global. Muchos quieren tratar de buscar maneras para cambiar la situación del mundo, pero yo quiero decirte, tú y yo como cristianos, si estudiamos la palabra de Dios, sabemos que este mundo no va para mejor, sino que va para peor, porque cada día está más contaminado del pecado. Pero Cristo Jesús vendrá a restaurarnos, y a la luz de la palabra de Dios podemos ver de que Dios nos está advirtiendo. La advertencia final es en esta hora. Él nos está diciendo: estoy próximo a regresar, tienes que preparar. Se advirtió en el pasado que Cristo Jesús iba a venir a la tierra a morir por nosotros. Muchos no creyeron y muchos todavía siguen esperando eso. Sin embargo, vemos que eso ya se cumplió. Ahora, la profecía final, o mejor dicho, el evento final, nuestra advertencia es que Cristo Jesús vendrá por segunda vez y es la última oportunidad que tenemos para poder estar con Él por la eternidad. Ahora bien, el punto número 2, el remanente y su misión. El remanente, en el libro de Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, se dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Cristo Jesús. El remanente es un grupo de personas. No creamos que el remanente será multitud. Es un pequeño pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Cristo Jesús. Y menciono esto porque en la historia de esta semana vimos que muchos van a apostatar, que muchos se van a apartar de la verdad y van a comenzar a mostrar enseñanzas que no son las que a Dios le agradan. Sin embargo, aquel remanente tiene como prioridad obedecer a Dios antes que a los hombres, y su misión es advertirle al mundo de que hay que prepararse, de que la venida de Cristo Jesús está cerca. Y si nosotros guardamos los mandamientos de Dios, tenemos el testimonio de Cristo Jesús, podemos considerarnos como parte de ese remanente. Ahora, nuestra misión es predicar, advertir al mundo de que Cristo Jesús está próximo a regresar, que hay que prepararnos hoy, no mañana, sino que en este momento, porque hoy más que nunca nuestra redención está cerca. Ahora bien, el punto número 3 es la iglesia. Y recuerda, la iglesia es el grupo de creyentes que está en un mismo sentir y pensar. Yo quiero decirte algo, el ir a la iglesia no basta. Hemos visto que las 10 vírgenes, aunque tenían el conocimiento de la palabra de Dios, no a todas les fue suficiente eso, sino que era importante que ellas también tuvieran el Espíritu Santo. Y 5 de ellas, que eran las prudentes, lograron estar preparadas para cuando llegó el novio. Si nosotros vamos a la iglesia, pero también tenemos el Espíritu Santo, podemos tener la certeza de que vamos a ser salvos y que vamos a estar preparados cuando Cristo Jesús regrese. Es por eso que el llamado es hoy. Instemos a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a seguir perseverando en la fe, a llenarnos del Espíritu Santo cada día, a ayudarnos los unos a los otros. Así que recuerda bien,
Número 1, la profecía nos muestra lo que va a acontecer, nos está preparando, nos está advirtiendo de los acontecimientos futuros. Recuerda también, el remanente es un grupo pequeño que está dispuesto a serle fiel a Dios a pesar de todo, y su misión es predicar y advertir al mundo de la venida de Cristo Jesús. Y el punto número 3, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Toda la comunidad de creyentes tiene que estar en un mismo sentir, en un mismo pensar, y permitiendo que sea Dios el que le guíe y que sea el Espíritu Santo que habite en sus vidas. Y bueno, mis amigos, muchas gracias por quedarte al final de este video. Espero que este estudio haya sido de mucha bendición para tu vida, así como lo es para la mía. Y por supuesto, si todavía no has compartido este video con tus círculos sociales, es momento que puedas hacerlo para que ellos también puedan deleitarse y puedan recibir esta advertencia que es necesaria que la comprendamos en esta hora. Ahora bien, si todavía no formas parte de la familia Verdades Eternas, este es el momento que puedas hacerlo suscribiéndote a nuestro canal, dándole a la campanita de las notificaciones para que estés al tanto de todo nuestro contenido. Quiero decirte que les llevo en cada una de mis oraciones, a cada uno de ustedes estoy pendiente de sus comentarios, junto a todo el Ministerio de Verdades Eternas, lo llevamos en nuestras oraciones. Así que también pedimos que ustedes puedan orar por este ministerio que tiene como objetivo predicar el Evangelio a todo el mundo. Sigamos perseverando en la fe, animémonos los unos a los otros, no dejemos de estudiar la lección de juveniles, ya que en cada estudio de la palabra de Dios podemos encontrar vida, esperanza y restauración para nuestra alma. Así que, querido juvenil, sigue estudiando. Recuerda, hay muchos detalles más que se pueden rescatar del estudio. Y este solamente es un resumen. Queridos maestros, compartan este video con sus alumnos. Y a cada uno de ustedes, que Dios les siga bendiciendo. Sigamos perseverando en la fe. La advertencia nos ha llegado. Tenemos que prepararnos antes que lleguen los momentos finales. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.